Pues imagínese que un asesor de campaña de su amiga Vicky Dávila hace unos días hizo o puso en X un tema sobre el salario mínimo y lo quiero someter a la opinión y a debate de ustedes. A ver. Él lo que decía es, dice, lo que he propuesto hace años a título personal es la flexibilidad laboral. Para empezar, eliminar el salario mínimo, principal causa de informalidad en el país. Eliminar cualquier otro tipo de intervención en precios del mercado laboral, por ejemplo, en las horas extra, pago por horas o hasta por periodos menores si es que se requieren si así lo quieren las partes. Contribuciones a seguridad social según las horas de trabajo. De hecho, hay que cuestionar el mismo concepto de seguridad social intervenido por el Estado. Facilidad para contratar y despedir, pago voluntario a cajas de compensación, de lo contrario se vuelve un impuesto más. Eliminar primas obligatorias, el empleador no tiene por qué pagar 13 meses de salario por 12 meses de trabajo. Y el sistema de bonos discrecionales y basados en el desempeño superior. Obviamente esto desató muchas críticas en redes sociales. Sí. Y usualmente las críticas, además de las personas que son partidarias del Gustavo Petro, pues digamos que no tienen fundamentos técnicos, sino son más insultos. Vicky Dávila se distanció, dijo que eso era una propuesta de él como su asesor, pero que ella no pensaba implementar eso en el país. Entonces me dio curiosidad porque usted escucha constantemente a Gustavo Petro decir que la idea o sus ideas funcionan en países como Suecia, como Finlandia, con los países nórdicos. Él compara, dice que allá el socialismo funciona y eso es parcialmente cierto. Como dirían los fact-checkers, puede ser engañosa la información. Entonces yo me puse a mirar qué países importantes del mundo no tienen salario mínimo. En América todos tienen, en nuestro continente todos tienen. Pero le doy un ejemplo, Suiza. ¿Qué pasa? No tiene salario mínimo fijado, no señor. ¿Cómo se fija? Por los gremios. Hay unos gremios que según las profesiones decretan y según los empresarios... ¿Por profesiones hay salario mínimo? No, no es salario mínimo, es un acuerdo colectivo entre, según la que sea su profesión y las empresas que quieran contratar. Qué bueno. Italia, tampoco existe salario mínimo estipulado para todo el país, según la agencia EFE. Los contratos colectivos de cada profesión son los que determinan el pago mínimo de cada una de ellas. La ley italiana no fija salario mínimo. Otro, Austria tampoco tiene salario mínimo. Es el amplio poder negociador de sus sindicatos, ¿sí? Allá funciona así. Dialogan directamente con los empresarios para pactar convenios de pago según profesión y según el sector empresarial. Sí, claro. Finlandia, un país nórdico. Sí. Según el portal de información de Finlandia, la ley de dicho país no establece qué salario debe pagarse a los trabajadores. Estos salarios se estipulan en convenios colectivos entre empleados y empleadores, o sea, empresarios. Entonces, ha recibido críticas y yo cómo lo veo. El salario mínimo es una intervención del Estado en el mercado laboral. Sí. A mí me parece que Daniel tiene razón en que quitar ese salario mínimo permite que haya mayor empleo formal. ¿Por qué? Porque como le decía en el video que lo que decía Gustavo Petro, decía que es que si el salario mínimo es muy poquito es una explotación laboral. Y ya vemos lo que pasó con Daniel Racero, lo que ofertaba por, ¿cuánto era, Freddy? ¿13 horas de trabajo? 1 millón de pesos. 13 horas. Un día de descanso a la semana. Pero 1 millón de pesos. Nada de no se trata de atacar a David Racero, lo que se trata es de entender lo siguiente. Probablemente él en su negocio tiene capacidad, o es un explotador o su negocio no está dando rentabilidades para pagar un mayor salario. Entonces lo que hay que decirle a la gente es, claro, bajo la ley colombiana eso está prohibido y está mal, pero, si esa niña o alguien quisiera aceptar ese puesto porque a lo mejor vive al lado, no tiene que pagar transporte y es mejor ganarse 1 millón que no ganarse nada, debemos prohibirle a esa persona que haga un acuerdo privado entre el empresario y él para que acepte. Esa fue la solución que dio Javier Milei en Argentina, donde también hay un salario mínimo, pero debido a las desregulaciones que ha hecho, que creo que son más de 10.000, puedo equivocarme en el número, pero más de 10.000 cosas que ha quitado trabas del gobierno, ha quitado impuestos, ha quitado un montón de cosas. Si existe el salario mínimo, pero si el señor Jorge Líbano me quiere contratar a mí y me dice, yo tengo esta labor y puedo ofrecerle tanto y yo se la acepto, ese acuerdo entre los dos prima por encima de la ley. Debería ser así. Entonces,
a mí me parece que hay muchas personas que con el incremento del salario mínimo en Colombia quedaron por fuera del mercado laboral. Lo he visto en empleadas del servicio doméstico. Ellas, algunas dicen, yo le trabajo por menos, o contráteme, y claro, uno puede darles trabajo. A mí me serviría también contratarlas, pero no se puede, ¿ve? Entonces, y a lo mejor pasa con muchas otras profesiones, porque cuando la gente, recuerda lo que yo le he dicho, cuando la gente está empezando a laborar, sí, claro, pues usted cobra por lo que sabe hacer. Y ellos sin experiencia, muchos trabajos en mi vida iniciando laboralmente, a lo mejor no era el pago que yo quería, pero exacto, sabía que tenía que aprender a trabajar. Entonces, ese tema es bien delicado. Entonces, vi que se distanció del tema. Obviamente eso no le va a dar votos y va a ser atacada por la izquierda de una manera brutal. Pero a mí me parece que las cosas hay que analizarlas con un sentido técnico. Ajá. Entonces, es mirar y dejar que haya libertad, que es el mensaje final que quiero dejar, sí, claro, que haya libertad entre lo que un empresario puede pagar, sí, y lo que el trabajador quisiera recibir. Si lo quiere recibir, ¿por qué habría que prohibirle?